Hola, en este video hablaremos de tres tipos de juicios mercantiles que en general podemos decir que son procedimientos legales que se utilizan para resolver controversias que surgen de actos de comercio. En este caso describiremos tres, que son el juicio ejecutivo mercantil, el oral y el ordinario. Antes de iniciar un juicio mercantil, es imperativo que revisemos la cantidad requerida para los juicios apelables, ya que esto puede marcar una gran diferencia en cuanto a la vía idónea a elegir para llevar a cabo un juicio de esta índole. Un dato importante es que la apelación solo procede en juicios mercantiles cuando el monto es mayor a los 890,462.99 pesos. De lo contrario, como medio de defensa se recurrirá al amparo directo. Para tomar la decisión de qué juicio se llevará a cabo, es importante que sepamos estas generalidades. El juicio ejecutivo mercantil, de acuerdo al artículo 1391 del Código de Comercio, será aplicable solamente para aquellos documentos que traen aparejada ejecución. El juicio oral mercantil, para todos aquellos que no tengan una tramitación especial y sin importar el monto que se reclame. Con respecto al ordinario, es para las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en leyes mercantiles, siempre que sean susceptibles a apelación. Durante la explicación o mención de cada una de las etapas de estos juicios, de este lado se los iré mostrando en forma lineal descendente, a fin de que sea más fácil su comprensión e identificación. Bueno, con respecto al juicio ejecutivo, es un juicio especial que se sustenta en un documento que trae apareja de ejecución, como ya lo dijimos, es decir, a esos documentos que ya la ley les asigna un valor probatorio predeterminado, porque registran un crédito cierto, líquido y exigible. Es por eso que ya no se va a discutir si el actor tiene o no el derecho, sino que se parte de la base de que con su título ya está más que demostrado, por lo cual el objeto del juicio será hacer valer ese derecho. El juicio ejecutivo mercantil está contemplado en el Código de Comercio en los artículos 1390 ter al 1391, el cual de inicio nos da un catálogo de los documentos base de la acción que podrán ser reclamados mediante esta vía. El proceso que lleva el juicio ejecutivo mercantil es bastante sencillo, ya que al presentar la demanda, de acuerdo a su admisión, se emite de una vez el auto de exequendo, con efectos de mandamiento en forma, para que se requiera de pago al deudor, y en caso de que éste no pueda realizarlo, se procederá al embargo de bienes que garanticen el pago de la deuda. Todos estos puntos que acabo de decir se realizan en una sola diligencia. Posteriormente, el demandado tendrá que ser emplazado a juicio, en lo cual se le concede un periodo de 8 días para lo que a su derecho corresponda. Dentro de la contestación, deberá ofrecer las pruebas que acrediten sus excepciones y defensas, estas de acuerdo al artículo 1403 del Código de Comercio y 8 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Continuando con el proceso, una vez contestada la demanda, el actor tendrá un plazo de 3 días para desahogar la vista relacionada con las defensas y excepciones opuestas por el demandado. Una vez teniendo esto, se concluirá la parte que muchos conocen como la parte expositiva del proceso, y será el juez que determinará qué pruebas se admiten y cuáles se desechan, para que posteriormente se abra el desahogo de pruebas, en un periodo que no exceda de 15 días hábiles, y posteriormente se procederá a la etapa de los alegatos de las partes para finalmente concluir con la sentencia. En estos juicios es importante mencionar que no hay posibilidad de apelación. En el caso de que alguna de las partes esté en desacuerdo, tendrá que acudir vía amparo directo para la reclamación de violaciones de forma o fondo en la sentencia. Bueno, pasamos a lo que es el juicio oral mercantil. Primero que nada, debemos saber que para este tipo de juicio, este tipo de juicio tiene una característica, que es la oralidad en algunas de sus etapas, y para los cuales no existe limitación a la cuantía. Bueno, este se inicia con la demanda, cuyos requisitos específicos podemos observar en el artículo 1390 bis 11. Una vez presentada la demanda, se da el auto de inicio y posteriormente el emplazamiento a la parte demandada, la cual tendrá un plazo de 9 días para contestar la demanda, o también, de acuerdo al artículo 1390 bis 8, este podrá proponer la reconvención.
Y bueno, aquí vamos a manejarlo como un paso 4A, es decir, en caso de que el demandado proponga la reconvención dentro de la contestación de la demanda y en el mismo plazo, y el juez lo acepte, se emplazará a la hora demandado, que en un inicio era el actor, para que en un plazo de 9 días conteste dicha demanda. Bueno, sea demanda o sea demanda en reconvención, posterior a la contestación de las mismas, se procederá al desahogo de vistas, para lo cual, al igual que en el juicio ejecutivo, se tendrán 3 días. Para este tipo de juicio hay una etapa dentro del proceso que se llama audiencia preliminar, donde se tratarán 6 puntos. El primero es la depuración del proceso, seguido de la conciliación y mediación de las partes. También se verá la fijación de los hechos no controvertidos y la fijación de acuerdos probatorios. Como penúltimo paso será la calificación de la admisibilidad de pruebas y por último la citación para la audiencia de juicio. Finalmente, procedemos a una audiencia de juicio, como ya se dijo anteriormente, donde se realizará el proceso del desahogo de pruebas y los alegatos, para finalmente concluir con la sentencia, misma que de estar inconformes, solo se le podrá interponer un amparo directo. Por último, tenemos al juicio ordinario mercantil. Para saber qué tipo de asuntos se podrán tramitar en este tipo de juicio, nos referimos a lo que nos dice en el artículo 1377 del ya mencionado Código de Comercio, el cual nos menciona que podrán llevarse a cabo todas las contiendas entre partes que no tengan tramitación alguna ya señalada en leyes mercantiles, podrán llevarse a cabo mediante este tipo de juicio. Sus etapas son, al igual que en los demás juicios que ya vimos, se inicia con la demanda, que la única diferencia en cuanto a los requisitos que se solicitan para esa demanda es incluir el RFC y el CURP, siendo esto una característica única de este tipo de juicio. Posteriormente pasaremos a lo que es el auto de inicio para dar pie al emplazamiento. En este juicio también la etapa de la contestación de la demanda, de la diferencia de días es que este puede realizarse en un lapso de 15 días. Y también pueden optar por lo que es la reconvención. En el caso de que el demandado opte por la reconvención, se seguirá el mismo proceso que el juicio anterior, contestación a la demanda con la reconvención, el emplazamiento al demandado, que en un inicio es el actor, y la contestación de la demanda en reconvención sigue manejando lo que son el plazo de 9 días. Se escoja la contestación en reconvención o simplemente la contestación a la demanda, el paso siguiente es el desahogo de vista, que sigue siendo en los 3 días. Y posteriormente vamos a pasar a lo que es el periodo probatorio. En este tipo de juicio se maneja un lapso mayor, que es de 40 días, donde 10 de esos días serán para el ofrecimiento de pruebas y 30 van a ser para el desahogo de las mismas. Seguida de esta etapa, seguimos a lo que son los alegatos para finalmente concluir con la sentencia. Es importante mencionar que este tipo de juicio, para este tipo de juicio sí procede la apelación. Bueno, ya después de haber descrito cada uno de los juicios, que es el ejecutivo, el oral y el ordinario, como conclusión podemos decir que sus diferencias podemos detectarlas en algunos de ellos al inicio. Es decir, en el ejecutivo se aplicará únicamente para documentos que tienen apareja de ejecución. El oral va a aplicarse sin una limitación de cuantía y el ordinario para aquellos que no tengan un tratamiento ya específico en ley. Con respecto a las etapas también podemos ver algunas diferencias, como son, en el caso ordinario, la demanda solicita más información que en ejecutiva y en la oral. También podemos observar con respecto a los tiempos de la contestación que el ejecutivo da lo que son 8 días, el oral da 9 días y el ordinario, que es el último que acabamos de ver, nos da un plazo de 15 días. Otras diferencias importantes es que solo los últimos dos permiten la reconvención y es solo el ordinario en el que podemos aplicar la apelación. Durante la investigación que realicé para estos juicios y las clases que tuvimos en la universidad, es importante que sepamos que el juicio oral mercantil nos va a servir mucho de base para todo lo que está dando con las reformas. Además de que dicen que ya se está dejando o ya se están volviendo obsoletos
algunos tipos de juicios debido a que la oralidad es lo que vamos a estar aplicando en un futuro. Espero que este video les sirva para alguna tarea o simplemente como cultura general. Y bueno, muchas gracias.